bienvenidos a este tip informativo en el que vamos a hablar sobre la excelente intervención del parlamentario Gustavo Petro Urrego, líder de la Colombia Humana, hoy en el Congreso de la República, donde dio una interesante opinión al respecto cuando llegó por invitación del presidente del Congreso, el señor Holmes Trujillo, que es el ministro de la Defensa, para tratar el tema de la presencia de soldados norteamericanos en nuestro país. Gustavo Petro dijo cosas muy contundentes, sin tanto rodeo, de lo que muchos parlamentarios piensan, pero que no se atreven, que se van por las ramas. Gustavo Petro fue bastante contundente. Hay bastante rechazo, bueno, no el que uno quisiera, pero de parlamentarios de diferentes partidos. Eso sí, a excepción del Centro Democrático, que ellos sí van cerrados siempre. Y hay algunas razones que las explicó Gustavo Petro y que yo las he dicho aquí en muchos videos, de las razones por qué siempre hay una obediencia muy, digamos, 100% desde el gobierno de Colombia hacia el gobierno norteamericano. Vamos a empezar a escuchar parte de la intervención del senador Gustavo Petro para que vayamos analizando las cosas que él dice. Cipayos eran los hindúes que hacían parte de un ejército colonizado y de la política hindú, que les parecía benigno el que los dominara los Estados Unidos. Tenemos una conciencia cipaya que cree que la soberanía nacional es para estrujarla y botarla a la caneca de la basura. ¿Y eso por qué? En mi opinión, estas centenares de veces, porque este no es el primer debate que se hace en el Senado, presidente. Yo hice uno en el 90 y pico. Y me fui como parlamentario porque los congresistas me decían que no se violaba la soberanía al sitio donde estaban los norteamericanos en Huanchaco, en una base de la Armada. Y el almirante colombiano de la Armada me recibió. Y cuando fui a pasar por una raya, unos soldados norteamericanos me frenaron con sus fusiles. A mi patria, a caminar por mi patria. Eso se llama violar la soberanía. Nos han violado la soberanía. Ahora, ¿por qué, presidente? Porque aquí hay algo que ocultar. Porque no se hace de frente, porque no se expresan los motivos en el Senado para buscar vía una votación que el Senado autorice. ¿Por qué no se hace? ¿Por qué le han birlado al Senado de la República durante centenares de veces su derecho a decidir si sí o no entran esas tropas? Porque hay algo que ocultar. Dos lógicas. Una, la lógica del gobierno de los Estados Unidos. Los Estados Unidos no vienen aquí contra los narcóticos. Vienen aquí por una estrategia de varios gobiernos, más intensa en el gobierno de Trump. Controlar las reservas de petróleo. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, más que una sociedad adicta a la cocaína, es una sociedad adicta a la gasolina y necesita controlar las reservas mundiales porque las propias no son suficientes, y si no las controla, el modo de vida norteamericano ligado al consumo intensivo de gasolina que provoca la extinción de la humanidad vía cambio climático no se lo permite. Necesitan controlar, y tenemos aquí en Venezuela unas inmensas reservas petroleras. Ahí lo que dice Gustavo Petro no es mentira. Eso lo hemos dicho en muchas oportunidades, ¿no? Que la intención es esa. ¿Por qué hay desconfianza de la presencia de tropas norteamericanas aquí en nuestro país? Porque es que precisamente quien viene comandando a esos soldados, a esos marines norteamericanos, ellos vienen de Siria. Son tropas especiales. Y mire qué cosa tan curiosa. Nosotros en Colombia llevamos años luchando contra lo que ellos no han luchado, porque la lucha del militar estadounidense no ha sido contra los narcotraficantes. No han podido ni siquiera ganar la guerra contra el narcotráfico en su propio país, allá en Estados Unidos, porque únicamente esa guerra contra el narcotráfico la ganan en las películas, porque haciendo películas en Hollywood, mostrando a un gran super policía, que es La Roca o Will Smith haciendo de policía, bueno, una cantidad. Ahí sí derrotan al narcotráfico, pero realmente el consumo allá, esas mafias, no las derrotan nunca. Y vienen a enseñarle a los militares colombianos que se han gastado todo el presupuesto de la nación persiguiendo al narcotráfico y el terrorismo,
Es al revés, ellos deberían venir aquí más bien a capacitarse, o más bien yo creo que es el soldado colombiano a irles a enseñar allá a ellos, porque no están únicamente es cómo evitar la producción, sino evitar el consumo. La intención es clara, una estrategia para invadir Venezuela. Además, quien viene comandando eso, él lo ha anunciado, que él como sea va a capturar a Nicolás Maduro, en una cuestión arbitraria. ¿Desde cuándo un presidente puede capturar a otro presidente? Y más cuando el problema del narcotráfico es aquí en Colombia. Pero vamos a escuchar algo interesante que yo lo he dicho aquí muchas veces, y es la razón por la que el gobierno o los gobiernos que ha tenido Colombia se le han arrodillado siempre a los intereses norteamericanos. Escuchemos lo que dice Petro. Y hay otra lógica, la lógica del político colombiano. Esa lógica del político colombiano es la de su nexo con el narcotráfico. Mientras hay una alianza de ejército colombiano con ejército de Estados Unidos, hay otra alianza, la alianza de la política tradicional colombiana con los narcotraficantes. Los políticos colombianos que están aliados con los narcotraficantes no pueden pelear con los Estados Unidos porque se los llevan presos. Expresidentes, ministros, senadores, generales de la República irían presos inmediatamente a los Estados Unidos por su convivencia con el narcotráfico. Y como eso sucede lo que le sucedió a Franco, heredero del fascismo europeo. La única manera de sostenerse en el poder era siendo cipayo de los Estados Unidos, para que no lo juzgaran en el tribunal de Nuremberg. Así como aquí no se puede ir contra Estados Unidos porque nos juzgan presidentes, senadores, generales y ministros en los tribunales antinarcotráfico de los Estados Unidos. Claro, eso es evidente. El día que un gobierno colombiano se oponga a los intereses del norte, inmediatamente lo extraditan, y con justa razón. Eso sí tienen realmente justificación. Si ellos realmente quieren venir a combatir el narcotráfico, deben comenzar por desligarse entonces del gobierno colombiano, que fue elegido con dinero del narcotráfico. Lo del Ñeñe Hernández no es una mentira, y además eso viene por tradición. Si una de las personas acusada de liderar las mafias del narcotráfico es el señor Álvaro Uribe Vélez, o sea, eso no es una mentira. Entonces, ¿por qué no comienzan? Si Álvaro Uribe Vélez le lleva ventaja en el caso de que Maduro realmente fuera narcotraficante, cosa que no es así, pero si realmente lo fuera, Álvaro Uribe Vélez le lleva ventaja, debería llevar el proceso más adelante. ¿Por qué no cuidan el aeropuerto El Dorado? Si por ahí es que sale. O sea, lo que está diciendo Petro es real. Aquí tiene que haber un gobierno con una filosofía entreguista hacia el norte, porque si no los extraditan a generales del ejército, de la policía, a congresistas, muchos senadores de la República, el mismo expresidente se irían. Por eso hay una política entreguista hacia allá, de regalar nuestra soberanía a los intereses de un país extranjero. Bueno, un país extranjero, pues lógico, si es un país, es otro país, ya son extranjeros. Bueno, ¿a qué hora me la van a montar? De regalar nuestra soberanía al extranjero para servir de plataforma para invadir a una nación vecina, a una nación hermana. Vamos a seguir escuchando lo que dice Petro. Y por eso, como esas dos lógicas no se pueden evidenciar, entonces hay que hacerlo todo en secreto, por debajo de la decisión del Senado de la República y del pueblo colombiano. Aquí vienen a fortalecer una dominación que no tiene cara de antinarcóticos, porque si fuese antinarcóticos, lo primero que sucedería sería romperle la alianza a los políticos y los generales con el narcotráfico en Colombia. Aquí hay una estrategia de dominación en vista de controlar pozos petroleros. Permítame terminar, presidente, con lo siguiente. Y si eso es así, ¿qué consecuencias puede haber en el mediano futuro? Si se le ocurre a un presidente poco confiable para la sociedad colombiana y para la humanidad como Trump, la invasión a Venezuela,
¿qué consecuencias habría? Ah, no, es que Petro quiere defender a Maduro. No va a Maduro. Eso no es saber lo que ha pasado en Irak, no es saber qué ha pasado en Libia, no saber qué es lo que ha pasado en Siria. Si hubiese eso, viene una descomposición de los estados, tanto el estado venezolano como el estado colombiano se descomponen. Viene una apropiación privada y armada de rutas de... Recuerdo que le pedí la moción de orden después, pero termino. Lo que viene es una apropiación privada y armada por ejércitos privados, mercenarios, paramilitares y como los quieran llamar, de rutas del narcotráfico y de pozos petroleros. Viene una degradación de las sociedades, tanto venezolana como colombiana. Se convierte esto en una tierra de gente armada matando gente. La disolución de los estados. Eso es lo que pasó en Libia, eso es lo que pasó en Irak, en Siria, y aquí podría pasar. Y un presidente de la República sabedor de lo que pasa en el mundo y de lo poco confiable que son las estrategias mundiales en este momento, debería guarecer, resguardar a la sociedad colombiana, a su cultura, a su nación, de semejante peligro que está por sobrevivir. Ahí está, mejor no lo pudo decir Gustavo Petro. A veces de pronto la gente dice, bueno, pero ¿por qué se centran tanto en Gustavo Petro? Porque es una persona que se atreve a desligarse. Ahora, bueno, para esas personas que dicen que salen a repetir cosas que sirven como parlantes de la corrupción misma, no, que es que Gustavo Petro es narcotraficante. ¿Ustedes sí creen que Gustavo Petro, siendo narcotraficante, apoyando el narcotráfico, se va a poner a desafiar a Estados Unidos para que lo extradite? Es él quien se opone y lo reta y le dice qué es lo que buscan. No es el gobierno de Colombia, no son los que lo tratan a él de narcotraficante y de apoyar el terrorismo. Los que se opone es Gustavo Petro. ¿Por qué lo hace? Porque tiene una conciencia política tranquila. Porque él fue lo que fue, pero ya pagó. Él no le debe un día de cárcel al Estado. Él fue condenado por las veces que estuvo en su rebeldía popular. Fue llevado a la cárcel y cumplió con las acusaciones que se le hizo. Fue detenido, fue llevado preso. Que la gente le dé la gana de decir cosas por odio ya es otro cuento, pero el hombre no le debe nada a la justicia colombiana. Entonces, ahí está, mejor no lo pudo haber dicho. Hay una política entreguista en el gobierno nacional y pasando por el Congreso de la República, y hubo unas intervenciones muy interesantes, también hubo algo por ahí entre Gustavo Petro y Antonio Sanguino. También le pegó una peinada a Gustavo Petro a Paola Holguín, pero eso lo vamos a presentar más adelante. Por ahora los invito, les doy las gracias por habernos escuchado en este momento. Los invito a suscribirse a nuestro canal. Activen la campanita para que les llegue el mensaje cuando subamos otro video. Opinen a favor o en contra, pero con mucho respeto. Soy Nelson El Chanero Armesto, su reportero digital de Identidad Caribe. Muy pronto estaré con ustedes con otro tip informativo.